En este video te voy a mostrar cómo contratar a Hostinger de una forma más económica, pero también te voy a dar unos tips para que sepas sobre las trampas que son muy comunes en este tipo de servicios de alojamiento que te pueden costar dinero en el futuro. Vamos a ver. Ok, lo primero es, no todos los cupones o los códigos sirven para los mismos planes. Entonces, dependiendo del producto a Hostinger que vayas a adquirir, es la promoción que vas a utilizar. Entonces es por ello que hice esta herramienta que puedes ver aquí en mi página de internet, en el link de la descripción, y con la cual podrás saber cuál es el plan que te conviene y cuál es el código de descuento que aplica para ese. Entonces entramos aquí a la página y bueno, lo primero que vas a ver es esta tabla resumen de todos los descuentos. Aquí está, por ejemplo, que aplica para los descuentos de esta lista. Si le das clic vas a ver que se refiere a estos que están aquí, los cuales ya te aparecen descontados en este ejemplo. Pero aquí más abajo vas a ver esta herramienta, en donde vas a contestar este quiz. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que quieres crear una tienda online de alto tráfico. Y pones aquí que quieres la máxima potencia posible. Y entonces te va a indicar cuál es el plan que más te conviene y cuál es el código que le puede aplicar. Entonces le das clic a este botón y te va a llevar al enlace específico donde vas a encontrar ese plan y donde puedes poner el descuento en donde viene ese enlace. Ahora, antes de que termines de hacer la compra, te recomiendo que primero verifiques este link que ves aquí, porque en algunas ocasiones Hostinger tiene promociones ya sea de Navidad, Año Nuevo, de verano, etcétera. Y entonces es probable que ese te pueda salir mejor que el código que está aquí. Entonces primero verifica antes de hacer la compra. Otra cosa que debes de saber, y esto te lo digo porque es muy común y suele generar molestia entre algunos usuarios de Hostinger, es el asunto del precio cuando tienen que hacer la renovación. Y es que el precio que ves aquí, no solamente con el descuento, sino una vez que tienes que renovar, te van a dar el costo original de tu plan, que como puedes observar es mucho más costoso. Entonces, llegándose casi la fecha, no sé, 1 o 2 meses antes, te recomiendo ir al chat de soporte de Hostinger y decirles que quieres migrar tu sitio web a un servicio de alojamiento externo. Ellos pues, van a tratar de convencerte de que te quedes y lo más probable es que te den un descuento para que te quedes con ellos. Obviamente no será igual que el precio original de Hostinger que tuviste, pero por lo menos va a ser más bajo. Otra cosa es el asunto del dominio. Aquí te dice dominio gratis. Sin embargo, el dominio gratis solamente dura un año. Terminando ese año, ahora se te va a empezar a cobrar lo que es el registro de ese dominio, que dependiendo si es .com, .es, .io, etcétera, te va a costar alrededor de, no sé, $20, $25, 30, ahí depende, y es anual. Entonces no es tan caro que digamos, pero es para que lo tengas en cuenta. Ahora, otra cosa es el que yo llamo campo minado, sobre todo si eres un principiante, porque cuando estés contratando Hostinger o cualquier otro servicio de alojamiento te vas a topar con algunas cosas. Aquí, por ejemplo, te va a llevar a algunos pasos que por lo regular son muy sencillos, que si quieres tu sitio web para una empresa, que si vas a migrar, entonces vas siguiendo nada más los pasos, que son bastante simples. Pero una vez que los hayas terminado, vas a ver en este panel que tu página web aquí está. Sin embargo, vas a dar clic y te vas a dar cuenta que te aparece un mensaje de seguridad y no vas a poder entrar. Entonces es algo de lo que no te debes de preocupar. El asunto aquí es que todavía no está activado el certificado SSL. Entonces vas a ir a esta parte de seguridad en el certificado SSL y vas a ver que todavía se está activando. Si no te aparece así, debe de aparecerte un botoncito para que lo actives. Y esto se tarda alrededor de 1 hora más o menos, 1 hora y media. Entonces te vas por un café, yo qué sé, y regresas en 1 hora. Te vas a dar cuenta que ahora sí vas a poder ingresar a tu sitio web sin ningún problema. Otra cosa, ya cuando estés diseñando tu página web y estés agregando posts, te vas a dar cuenta que en ocasiones vas a tener problemas con el diseño. Por ejemplo, que estás haciendo algún botón, ese es el típico, estás haciendo que tenga cierta forma y luego le das clic en guardar o en publicar y te das cuenta que en la versión pública no hace eso o no se ve del color que tú esperabas, o sea que no sigue el diseño. Esto es porque a veces vas a ver conflictos que entre tema o entre algún plugin, lo cual es muy molesto. Si ya sabes de códigos CSS, de repente pones el código CSS y parece que no funciona. Entonces yo aquí hice esta herramienta para que hagas el diseño de los botones, de algunas de las tablas o de la tipografía.
Le das clic aquí donde dice forzar y luego copias este código y lo pegas en el cuadrito de CSS que está en personalización. Esto es para que tu diseño prevalezca por sobre el del tema o el de algunos plugins. Y pues la herramienta es gratuita, la puedes usar en cualquier momento. Ahora, si todo esto se te hace muy complejo y lo que quieres es que ya tu sitio web esté listo en cuestión de minutos, puedes intentar hacerlo con la inteligencia artificial. Para eso, en este video te doy mucho más detalles sobre cómo generar mediante un prompt una página web completita y simple y sencillamente descargarla e importarla a tu WordPress. De esa forma no vas a batallar y te va a tomar algunos minutos. Ahí te veo.